Creso es el nombre de un varón que vivió por allá entre los años 600 y 500 antes de Cristo, descendiente de una dinastía llamada Mérmnada. Este varón, Creso, llegaría a ocupar el trono en lo que se conocía como Lidia. Llegaría a ser un varón poderoso, quien conquistaría y sometería a grupos étnicos como los jonios, los eolios, los dorios, grupos que posteriormente llegarían a formar la nación de Grecia. De hecho, se considera el primer bárbaro que fue capaz de someter a grupos griegos. Este hombre establecería la capital de su reino en una ciudad llamada Sardes o Sardis. Una ciudad que, según la historia, llegaría a ser sumamente rica en oro. De hecho, una historia mitológica que quizá para ustedes o muchos de ustedes les suena familiar, que hace alusión a un hombre, a un rey llamado Midas, quien había recibido el poder de convertir absolutamente todo lo que tocara en oro. Se dice que, arrepentido de lo que había pedido a sus dioses, se retracta y los dioses le mandan a enjuagar, a lavar sus manos en un río, el río Pactolo, y que así se quitaría esa particularidad de su propia vida. Y entonces, cuando lo hizo, aquel río, las arenas de ese río se convirtieron en oro. Este río, de hecho, existió y de hecho era un río aurífero. En su arena había oro. Y se encontraba alrededor de esta ciudad de Sardis. Por eso es que esta ciudad llegaría a ser tan rica. Y de hecho, según los historiadores, sería la primera ciudad en acuñar monedas de oro. Pero esto no es lo particular o lo importante que quiero compartir acerca de esta ciudad. Esta ciudad no solamente era rica, pero en su momento era una ciudad considerada como inexpugnable. Es decir, se creía que nadie podría conquistar esta ciudad, ya que se encontraba ubicada en una colina que era casi inaccesible. Una colina sumamente empinada, a la que difícilmente podían llegar o subir los ejércitos enemigos. Debido a eso, este hombre Creso, en su arrogancia, en su jactancia, al ver que en aquella época se estaba levantando otro imperio, otro varón bastante fuerte de nombre Ciro, un hombre conocido para nosotros porque se habla de este hombre en las Sagradas Escrituras, a Creso se le ocurrió que quizá él podría hacer frente y detener el crecimiento que Ciro estaba llevando a cabo. Por lo que fue para tratar de conquistar a Ciro y su naciente reino. Sin embargo, no tuvo éxito en su empresa, por lo que terminó regresando a Sardis, refugiándose en Sardis, pero ahora Ciro es quien fue a atacar a Creso. La historia nos narra que Ciro estableció un sitio sobre la ciudad de Sardis durante algunos días, sin éxito alguno a causa de lo empinado de esta colina. No podían conquistar o introducirse en la ciudad de Sardis. Pero, según algunos historiadores, en algún momento, uno de los soldados lidios perdió un casco que se le fue rodando colina abajo. Así que bajó por esa parte empinada y volvió a subir sin ningún problema, y uno de los soldados persas pudo contemplar ese acto. Y ese fue el modo a través del cual los persas lograron entrar a la ciudad de Sardis y someterla por completo. Siendo de noche, ellos se dieron cuenta de que en esa parte de la colina no había protección, no había guardias, no había soldados vigilando, por lo que
ellos comenzaron a subir por ese lugar para poder irrumpir en la ciudad de Sardis y entonces conquistarla y someter a Creso, su propio rey. Ese fue el fin del imperio de Creso. Proverbios 16:18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Sardis fue una ciudad caracterizada por este espíritu de arrogancia, de orgullo, que finalmente produce una autosuficiencia. Y ese fue su gran error. Ellos estaban tan confiados en que nadie podría subir esta alta colina y conquistarlos, que cayeron en una autosuficiencia y en una extrema confianza. El orgullo, hermanos, según las Sagradas Escrituras, es lo que antecede a la caída de las personas. El orgullo es lo que llevó a Satanás a su caída junto con aquellos ángeles que le siguieron, que fueron en pos de él. El orgullo fue lo que sacó a Adán mismo del paraíso, del huerto del Edén, cuando tenía esa preciosa comunión con su Creador. El orgullo es una plaga en el corazón de la humanidad y aún en la vida de los creyentes. Cuando hay orgullo, este conduce a la autosuficiencia. Cuando hay orgullo, este nos aparta de nuestra dependencia del Señor. Cuando hay orgullo, puede incluso llevarnos o arrastrarnos a la misma muerte, como ocurre en este caso en la iglesia de Sardis. Lo cierto es que este espíritu de confianza, de orgullo, de autosuficiencia que caracterizó durante muchas épocas a esta ciudad de Sardis, es el mismo tipo de espíritu que había contaminado a la iglesia que se había levantado en esa ciudad. Cristo Jesús se dirige a esta iglesia con palabras particulares que este grupo de creyentes entenderían fácilmente porque ellos conocían de antemano la historia de la ciudad en la que habían crecido. Ellos sabían de antemano que el gran fracaso de su ciudad muchas de las veces había sido ese orgullo, esa jactancia, esa arrogancia. Varios siglos después, cuando la ciudad otra vez hubiera sido reconstruida y hubiera vuelto a jactarse de sí misma, otro gran emperador se levantaría y la conquistaría exactamente de la misma manera, subiendo por una zona en donde no había vigilancia. Alejandro Magno sería quien conquistaría por segunda ocasión esa ciudad. Y en la época en la que fue escrita este mensaje, hermanos, esta ciudad iba en clara decadencia. En el siglo XVII después de Cristo, nuestro Señor mismo se encargó de sacudir la arrogancia de esa ciudad con un fuerte temblor que destrozó por completo el lugar. El contexto en esos días entonces era de una ciudad que estaba en decadencia, de una ciudad que había tenido una gran fama, pero que iba muriendo lentamente, hermanos. Y esto es lo mismo que Cristo dice de la iglesia que se encuentra en ese lugar. Si ustedes observan en este pasaje, en este mensaje, no se nos hablan de amenazas de persecución como Esmirna. Cuando Cristo se dirige a Esmirna, le advierte acerca de las persecuciones, le habla acerca de las persecuciones. Pero a Sardis no. Tampoco se señalan falsas enseñanzas como ocurre en el mensaje a Pérgamo. Los nicolaitas, los de la doctrina de Balaam. De hecho, parecería por el mensaje que se les envía que Satanás no tenía ninguna clase de interés en la iglesia de Sardis. ¿Cuál era la causa? Dice un comentarista, lo que pasa es que Sardis era una iglesia pacífica, es decir, gozaba de paz, pero la paz que hay en un cementerio. Sardis era una iglesia, según nuestro Señor Jesucristo, que estaba no enferma, no en agonía, pero muerta. Cristo dice en el versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre, reputación de que vives.
y estás muerto. Esta era la condición de la iglesia de Sardis. Esta era la condición en la que se encontraba esa congregación establecida ahí. En otro tiempo tal vez habrían tenido fama. Quizá en esos momentos incluso podrían ser una iglesia con una congregación o membresía sumamente numerosa. Pero Cristo dice de ellos, estás muerta. Estás muerta. Y hermanos, al meditar en este mensaje, uno no puede evitar reflexionar cómo es que una congregación puede llegar a morir como pasó con Sardis. ¿Qué es lo que habrá ocurrido en Sardis para que terminaran en esa condición? ¿Qué podríamos nosotros reflexionar al respecto a fin de estar apercibidos, hermanos? Y no terminar escuchando de Cristo mismo señalándonos como una iglesia que en otro tiempo tenía nombre de que vivía, pero que ahora está muerta. Un comentarista, Richard Phillips, señala tres cosas. Tres cosas que ocurren para que una iglesia muera. La primera de ellas dice, la falta de vigilancia. Al igual que en la ciudad de Sardis, la falta de vigilancia es lo que muchas de las veces puede provocar que los peligros, que los enemigos, que el pecado se infiltre en medio de nosotros y termine acabando con nosotros. La Escritura exhorta al respecto. Observe en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 31. El apóstol Pablo exhortó a los ancianos en Éfeso diciéndoles, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Se requiere que en una iglesia los ancianos estén vigilantes con respecto a los ataques doctrinales que a menudo pueden llegar y pueden tratar de infiltrarse para sacudir los cimientos de la congregación. Pablo está exhortando a los ancianos ahí, pero no solamente la Biblia exhorta a los ancianos, exhorta a los creyentes en general. Vea en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amado hermano, la Biblia te llama a velar y a orar, a ser vigilante con respecto a las tentaciones, a estar en guardia con respecto a lo sutil del pecado en nuestras vidas. Hermanos, Cristo había advertido a una Pérgamo a causa de la mundanalidad que se estaba infiltrando en medio de ellos. Esa clase de advertencia que ya meditamos anteriormente es una advertencia válida para cada uno de nosotros hoy en día y sigue vigente. Y es importante que continuamente estemos conscientes de esta necesidad. Velad y orad para que no entres en tentación, hermano. Y un texto más, Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Las iglesias debemos guardarnos de los afanes de esta vida, hermanos. Debemos de evitar dejarnos arrastrar por los afanes que caracterizan a este mundo caído, hermanos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Así que en primer lugar, una iglesia muere por falta de vigilancia. Dice este comentarista, si no estamos vigilantes, podemos encontrar que un enemigo ha escalado nuestros muros mientras ha abierto nuestras puertas y nos ha traído destrucción. No solo las iglesias son derrocadas cuando los pastores y los ancianos no vigilan, sino que aún las familias pueden llegar a ser conquistadas cuando los padres y las madres no están diligentemente en guardia contra las influencias pecaminosas. Además, los individuos son derribados por negligencia, por no haber estado atentos a las artimañas del enemigo y en guardia contra las tentaciones del pecado.
No solo iglesias enteras, pero ¿qué hay de nuestras familias, hermanos? ¿Qué hay de nuestros hogares? Somos llamados a ser vigilantes con respecto a todas las tentaciones. Segundo lugar, ¿cómo muere una iglesia? Al igual que con la ciudad de Sardis, una iglesia puede morir por causa de su confianza en su propia reputación, en su legado espiritual, en su rico patrimonio, mientras que descuida su presente vitalidad espiritual. Aunque tengamos una fuerte reputación, dice este comentarista, debemos atender a la realidad y fortaleza de nuestra fe. Santiago 4:8 esboza nuestro llamado diario: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Una iglesia muere cuando comienza paulatinamente a dejarse arrastrar por un mero activismo, hermanos. Cuando comienza a omitir las cosas vitales, la vida espiritual obrando en nuestros corazones. Lo mismo ocurre en la vida personal de cada uno de nosotros. Cuando simplemente comenzamos a vivir del pasado, de lo que hice anteriormente para el Evangelio, pero lo que hoy por hoy he dejado de hacer. Cuando dejamos de ocuparnos, de buscar y cultivar esa comunión con Dios. Eso paulatinamente puede llevar a la muerte de una iglesia entera, hermanos. Y en tercer lugar, una iglesia muere cuando se aparta progresivamente al perseguir las cosas vanas de este mundo y no las riquezas espirituales. Sardis, tomando un poco de uno de los últimos sermones de Lucas, podríamos decir que cumplía las características de los fariseos a quienes Cristo confrontó, hermanos. ¿Qué decíamos acerca de los fariseos? Que eran el tipo de personas más peligrosas que podían habitar en medio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estos eran hombres moralmente correctos, eran religiosamente activos y teológicamente informados. Sin embargo, con todo, estaban muertos. Estaban lejos de Cristo. Habían rechazado al Mesías. Sardis, podríamos decir, una iglesia quizá moralmente recta, una iglesia religiosamente activa, pero una iglesia teológicamente informada y con todo una iglesia muerta. No había vida en ellos. Dice este comentarista una vez más: hoy en día las iglesias pueden centrarse en sus finanzas, pueden enfocarse en sus programas de música, sus diferentes ministerios, sus lujosas instalaciones y muchas otras cosas buenas. Sin embargo, con todo esto, cualquier iglesia está vacía sin la gloria de Cristo a través del Espíritu Santo que mora en ella. La sustancia de una iglesia debe ser el Evangelio de Jesús y la vida de salvación que fluye a través de la fe verdadera en el Señor viviente. La fe en Cristo, la adoración a través de Cristo y el servicio genuino a Cristo deben ser siempre el enfoque principal de una verdadera iglesia. Enfocarse en cualquier otra cosa llevará a una iglesia a perder su vitalidad y quizá, en última instancia, hasta su vida. Sardis era una iglesia, hermanos, que no había atendido a la advertencia de ser vigilante. La mundanalidad no es algo que se hubiera infiltrado apenas. No es que estuvieran siendo tolerantes con pecado. Es una iglesia que ya había dado lugar a todo esto y ahora se encontraba muerta. Y la principal señal de que estaba muerta era la ausencia de Cristo y su evangelio en medio de ellos. ¿Cómo llegamos a esa conclusión, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo, en el mismo capítulo, en el mismo pasaje, dice, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y después en el versículo número 5 concluye ese pasaje diciendo: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
¿Qué es lo que nos está transmitiendo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que aquí pronuncia como una especie de promesa para aquellos que habían perseverado en fidelidad? Lo que está transmitiendo, revelando, es que el gran problema de Sardis es que sus vestiduras se encontraban completamente manchadas. ¿Qué significa cuando uno tiene ropas sucias? Lo que significa es que carecemos de la justicia que solo Cristo Jesús es capaz de darnos y de ofrecernos. Carecemos de la justicia con la que solamente Cristo puede vestir a un pecador como lo somos nosotros. Sardis tenía sus vestiduras completamente manchadas. Y no solamente sus ropas manchadas, pero cuando Cristo habla acerca de aquellos que son fieles y cuyos nombres Él los confesará delante de su propio Padre y de los santos ángeles, está hablando acerca de la realidad de que en Sardis el nombre de Jesucristo no era proclamado, hermanos. Habían dejado de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estaban haciendo exactamente lo mismo que los fariseos. La llave del conocimiento había sido quitada por completo. ¿Por qué es que Sardis no predicaría el evangelio, hermanos? Las palabras que pronuncia Cristo aquí me recordaron a Lucas 12, un pasaje que más adelante predicaré. Pero en Lucas 12, Cristo habla del temor al hombre, en contraste con el temor a Dios. ¿Por qué Sardis había dejado de predicar a Cristo, hermanos? Vaya brevemente conmigo al libro de los Hechos, capítulo 17, primeros versículos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hermanos, esta es una pequeña muestra de lo que ocurría cuando Cristo era predicado. Por doquier que iban los apóstoles predicando a Cristo y a este crucificado, encontraban problemas, encontraban persecución, encontraban oposición. Sardis era una ciudad rica en donde había una rica colonia de judíos. Sardis había caído en la comodidad por causa de su temor al hombre. Sabían que si ellos predicaban el evangelio es un mensaje que ofende al pecador, que ofende a los judíos que rechazaban a Jesús como Mesías, que ofendería a los paganos quienes idolatraban a una gran cantidad de dioses. La proclamación del evangelio traería persecución a sus vidas, y eso es algo que ellos querían evitar a toda costa. Por lo que entonces ellos comenzaron a dejar de predicar a Cristo y a este crucificado, hermanos. Tenían temor del hombre, hermanos, más que de Dios. Y eso es lo mismo en nuestros días, hermanos. Cuando predicamos el evangelio, debemos esperar que las personas puedan sentirse ofendidas. Porque la cruz, hermanos, si algo señala es la incompetencia de una humanidad. La cruz, si algo nos señala, es nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. La cruz, si algo señala, es que nosotros los hombres somos verdaderamente pecadores. La cruz nos confronta con nuestra verdadera condición de miseria. Y eso es algo que redarguye en el orgullo del hombre. Sardis entonces había dejado de proclamar el evangelio, hermanos. Pero en este mensaje, Cristo les advierte
que si no se arrepienten, no sería Satanás su problema, sino que él mismo vendría como ladrón de noche para ejecutar juicio. ¿Y qué es lo que puede traer vida a una iglesia como Sardis, hermanos? ¿Qué es lo que puede dar vida a aquellos que están muertos? Aquello que Cristo Jesús tenía. Observe cómo se presentó a sí mismo en el versículo 1 ante esta iglesia. Hemos visto que en cada uno de los mensajes, hermanos, Cristo se presenta a sí mismo de una forma particular. En el mensaje a Sardis, Él se revela como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis ya habíamos visto qué significa esa frase. Habíamos dicho que el número 7 es símbolo de plenitud. Los 7 espíritus de Dios no es otra cosa que la referencia a la persona del Espíritu Santo en toda su plenitud. Cristo Jesús dice que Él es aquel que tiene la plenitud del Espíritu Santo para concederla a aquellos que están muertos. Esta iglesia que se encontraba moribunda o que se encontraba completamente muerta, lo que necesitaba era la obra del Espíritu Santo para darles vida, hermanos. El Espíritu de Dios es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, dijo el Señor Jesucristo en Juan 6:63. El Espíritu es el dador de vida, literalmente es lo que dice ese texto, hermanos. Sardis estaba muerta porque el Espíritu Santo estaba ausente del medio de ellos. No se encontraba el Espíritu Santo morando en medio de esa congregación. Y cuando leía esto, hermanos, reflexionaba en ese capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Vaya un momento a ese pasaje. En este pasaje nos encontramos con el profeta. Dios guía a este varón a un valle, dice el texto. Un valle que más que un valle es un cementerio. Porque cuando este hombre es puesto allí, en medio de ese valle, dice el versículo 1, él observa que es un lugar lleno de huesos. Y es entonces, versículo 2, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Amigo, esta es la forma en la que alguien pasa de la muerte a la vida. Y qué glorioso es lo que encontramos aquí, esa preciosa tensión que existe entre la soberanía de Dios declarada, abierta y directamente en las Escrituras y la responsabilidad de los hombres pecadores. Porque en Apocalipsis se dice que Cristo llama al arrepentimiento a esa iglesia muerta, a esa iglesia hipócrita, a esa iglesia que tenía nombre de que vivía pero que no estaba en realidad viva. Y hoy sigue hablando
a todo aquel que tiene una profesión de fe, pero cuyos frutos no coinciden con esa profesión. Es interesante ver cómo es que el Señor muchas de las veces orquesta todo para que su palabra siga penetrando profundamente en los corazones. Cuando escuchaba el mensaje que nuestro hermano Héctor predicaba, y no es que nos pongamos de acuerdo, hermanos, pero hoy se nos hablaba de la necesidad del Espíritu Santo para que podamos vivir. Y es exactamente la misma necesidad que nos recuerda o que nos revela Apocalipsis 3. Donde no está el Espíritu no hay vida. Y la única forma de que estos huesos secos pudieran cobrar vida era por el obrar sobrenatural del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Esta es la forma en la que los pecadores vienen al conocimiento de la gloria de Dios en Cristo. Esta es la forma en la que los pecadores son despertados a su verdadera miseria, a su verdadera condición de pecado. Esta es la forma en la que Dios trabaja en los corazones de los incrédulos. Pero si no predicamos el Evangelio como Sardis había dejado de hacerlo, no puede haber lugar para que el Espíritu Santo obre en ese sitio. Hermanos, si algún día un servidor o cualquiera que esté predicando aquí deja de predicar a Cristo y a este crucificado, detengamos todo, porque no tendremos nada en esos momentos. Cristo es el telos, hermanos, es el principio y el fin. Él es el todo en las Sagradas Escrituras. Haz a un lado la cruz y lo único que quedará es un grupo de personas que dicen tener nombre de que viven, pero que en realidad están muertos. El Espíritu Santo obra por medio de la proclamación de la obra de Cristo. El Espíritu Santo trae salvación y vida eterna a los pecadores por la proclamación, por la predicación de quién es Cristo y lo que hizo Cristo, su persona, su obra, su vida, su muerte, su resurrección. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, dice el apóstol Pablo. Pero en medio de este desolador panorama en Sardis, hay una pequeña luz, hermanos. Hay una chispa de vida en medio de este océano de muerte, hermanos. Hay un pequeño remanente que nuestro Señor Jesucristo identifica y señala en este mensaje. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, dice el Señor. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A pesar de la terrible desolación que se podía respirar en ese grupo, había una chispa de vida. Había un pequeño grupo, hermanos, de verdaderos cristianos, de verdaderos creyentes. Personas, dice el Señor, que son dignas. Y esa palabra es fuerte, hermano. ¿Qué significa el ser digno? El ser digno significa tener excelencia y mérito en sí mismo. El ser digno significa ser encomiable. ¿Y cómo es que nuestro Señor puede referirse de esta manera a este pequeño grupo? Este grupo era digno porque tenían vestiduras sin mancha, vestiduras blancas, y porque caminaban con Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? Esta parte del pasaje, hermanos, describe lo que son los verdaderos cristianos. Describe lo que son los verdaderos creyentes. Describe lo que somos usted y yo si verdaderamente estamos en Cristo. La Biblia llama a todo verdadero
hijo de Dios, alguien digno. Pero somos dignos no por causa de nosotros mismos, no por causa de nuestro propio mérito, sino por causa de esas vestiduras que nos han sido dadas. Esas vestiduras, decíamos hace un momento, simbolizan la justicia perfecta de Cristo que nos ha sido imputada. En otras palabras, estas vestiduras se describen como blanco porque representan nuestra justificación. Usted y yo podemos vernos a nosotros mismos y pensar, caray, pero realmente yo fallo constantemente. No hay un solo día en el que no peque de alguna u otra manera. ¿Cómo pueden decir que no tengo mancha alguna? ¿Cómo pueden decir que yo soy una persona digna? Porque la dignidad de la que se habla aquí no es la dignidad inherente de cada uno de nosotros, ni de ese remanente, sino de la dignidad de Cristo Jesús. Esa dignidad que nos ha sido dada por gracia a través de la fe. Cuando el pecador va al Señor en arrepentimiento y fe, Cristo le proporciona sus propias vestiduras blancas, resplandecientes. Nos viste con ellas, de manera que cuando usted y yo nos presentamos ante este Dios que es santo, 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 lo que Dios ve en nosotros es la perfecta justicia de su Hijo amado Jesucristo. Eso es lo que ve en usted y eso es lo que ve en mí. Eso es lo que ve en pecadores indignos como nosotros, pero que hemos sido arropados. Eso es lo que ocurrió con aquel sumo sacerdote en la visión de Zacarías, quien se encontraba envilecido en sus propias ropas, pero a quien se le dieron ropas nuevas, blancas, resplandecientes. Esas ropas son las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo que nos han sido dadas a cada uno de nosotros, amados hermanos. Son blancas, no solo porque simbolizan nuestra justificación, pero son blancas porque también simbolizan nuestra adopción. Hoy otra vez escudriñábamos acerca del nuevo pacto y las muchas bendiciones que nos son dadas en ese nuevo pacto, hermanos. Cuando somos justificados, también somos adoptados como hijos de Dios, hermanos. El cristiano es uno que ahora recibe la adopción, el derecho de ser llamado hijo de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Son blancas no solamente porque simbolizan nuestra justificación y nuestra adopción, pero porque también simbolizan nuestra santidad. Sí, hermano, el cristiano es uno que es santo. Es cierto, nuestra santificación no ha sido plenamente consumada aquí. Es una santificación progresiva. Pero somos santos. Y eso pone una responsabilidad sobre nosotros, hermanos. Vivamos en santidad, hermanos. Crezcamos en santidad. Sigamos avanzando, caminando dignamente de nuestra vocación, hermanos. Pero son blancas no solamente porque simbolizan la justificación, la adopción y la santidad, pero porque simbolizan el gozo que esto implica. ¿Qué mayor gozo puede experimentar un pecador que ha sido hecho consciente de que todos y cada uno de sus pecados han sido perdonados? ¿Qué clase de gozo representa el hecho de saber que ahora hemos sido hechos hijos de Dios? Son vestiduras blancas porque son vestiduras de sumo gozo, hermanos. Pero no solamente son blancas por causa del gozo, pero son blancas porque también simbolizan el cielo. Usted puede leer en Apocalipsis el uso del color blanco una y otra vez, una piedrecita blanca, una nube blanca, un caballo blanco, un gran trono blanco, todo es blanco constantemente. El blanco es símbolo del cielo, de lo que viene, de lo que está por ocurrir, de esa gloria que algún día usted y yo experimentaremos en toda su plenitud. Este remanente entonces era digno porque fue vestido con ropas, con vestiduras completamente blancas. Las vestiduras que también nos han sido dadas a usted y a mí, hermano. Y lo precioso es que este remanente
implícitamente se encuentra aquí que caminaba con Cristo, pero que también caminará con Cristo en toda la eternidad. Y esa es una realidad que usted y yo experimentaremos, hermano. Usted y yo ahora mismo caminamos con Cristo, pero el día se acerca en el que caminaremos con Él por toda la eternidad. ¿Usted recuerda lo que dice Génesis acerca de un hombre llamado Enoc? Génesis capítulo 5, se nos describe que este era un hombre que caminaba con Dios. Caminaba en intimidad con Dios al punto de que fue llevado a la presencia de Dios sin gustar la muerte. Eso que se dice de Enoc es una realidad de cada uno de nosotros los cristianos en un sentido, hermanos. Ahora, aquí y ahora mismo caminamos con Cristo, en vestiduras blancas, con esa justicia perfecta imputada de parte de nuestro Señor Jesucristo, buscando crecer en santidad, sabiéndonos y reconociéndonos como hijos de Dios. Pero ese caminar, hermanos, se hará una realidad en algún momento. Cuando usted y yo pasemos de esta vida a la vida venidera, entonces caminaremos tan cercanamente, tan estrechamente, tan íntimamente con nuestro Señor Jesucristo, que podremos contemplar cada vez más y más de su gloria. Como un puritano lo decía, lo que experimentaremos será una gloria que será cada vez más acumulativa de parte de nuestro Señor Jesucristo, gloria y conocimiento acumulativo de Jesús. En aquel entonces gustaremos de una copa que siempre estará llena, pero al mismo tiempo esa copa siempre se irá expandiendo mientras nosotros caminamos con Él en esas vestiduras blancas. Hay esperanza en medio de este mensaje a la iglesia de Sardis. Esta iglesia está representada en este remanente que Cristo Jesús se ha complacido en salvar una y otra vez a lo largo de la historia. Y viéndolo desde una perspectiva, hermanos, nosotros podríamos vernos como ese remanente. En medio de un mundo en el que la cristiandad cada vez manifiesta más y más claramente su estado de mortandad, pocos cristianos fieles hay que caminan con Cristo en vestiduras blancas y que experimentarán también este gozo eterno al caminar por todos los siglos juntamente con Cristo, hermanos. Así que, simplemente para preparar nuestros corazones, reflexionemos en estos dos aspectos de este precioso mensaje. Tú que estás aquí, ¿estás muerto caminando entre los vivos? ¿O eres uno que tiene vida caminando entre los muertos? Y si eres uno de estos que tienen vida caminando entre los muertos, vivamos dignamente como es el llamado que nos ha hecho el Evangelio a cada uno de nosotros, hermanos. Aferrémonos a estas verdades de lo que representa el hecho de que Cristo Jesús ya nos ha dado esas vestiduras blancas. Gocémonos en la realidad de que hemos sido perfectamente justificados. Gocémonos en la realidad de que hemos sido santificados y hechos hijos de Dios. Gocémonos en la realidad de que caminamos con Cristo aquí y caminaremos con Cristo allá en la gloria. Y que allá en la gloria, amados hermanos, experimentaremos una intimidad cada vez más profunda. La clase de intimidad en la que día tras día podremos conocer más y más los pensamientos de Cristo. Y seremos más y más parecidos a Cristo. Cada vez podremos reflejar más y más el carácter de Cristo. Eso es una realidad, o debería ser una realidad aquí ahora, hermanos. Pero allá en la eternidad, eso es algo que ocurrirá, que acontecerá constantemente. Usted y yo seremos conformados cada vez más y más a esa gloriosa imagen, transformados de una manera en la que podremos verdaderamente llegar a identificarnos como uno en Cristo. Ese vínculo que se representa de una manera preciosa a través de este sacramento. Esa unión que en virtud de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, ahora tenemos nosotros los cristianos, pecadores indignos, pero que hemos recibido estas vestiduras blancas y a quienes se nos llama a caminar fielmente para gloria y alabanza de su nombre, hermanos. Que el Señor nos ayude para recordar esta verdad el día de hoy. Vamos a orar.